Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. La primera parte de una serie de programas de martes que vamos a dedicar en noviembre a cómo o por qué priorizar las emociones de nuestros hijos en medio de un conflicto y una separación. Quiero decirles que suena muy romántico, que es muy cierto, que debería ser nuestra prioridad y debería ser sencillo priorizar las emociones de nuestros hijos. Sin embargo, no sucede así. Bienvenida, Luzma, ¿cómo estás? Abre tu micrófono, Luzma. Sorry, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Isabel, buenas tardes, Ale, Radio Followers. Pues sí, es un tema que es bien complicado, que es como meter las manos al lodo, así, y a la parte pesada y difícil, pero que tiene que hacerse. Sobre todo si estamos interesados en la salud emocional de nuestros hijos. Yo creo que muchos de nosotros como generación traemos heridas de la infancia que fueron ocasionadas por este no saber cómo manejar las emociones en los niños, y como que parte de nuestro propósito, de nuestra labor es sanar lo emocional para crear generaciones que tengan una salud emocional desde la base, ¿no? O por lo menos darles un empujoncito. Claro. Porque definitivamente aquella herida emocional de la que yo no me hago responsable, te la voy a heredar a mi hijo para que la tenga que solucionar más adelante. Híjole, qué fuerte. Uno se preocupaba por no heredarle, ¿qué no queríamos heredar antes, no? Problemas legales, y ahora es el tema de la salud emocional, los traumas, ¿no? Las carencias, las heridas. Si no las trabajas tú, Radio Follower, en tu vida adulta, las heredas. Qué fuerte. Así es. Entonces, el tema de hoy salió de un comentario que hubo la semana pasada, ¿no? Que planteaban un escenario muy específico y bueno, me quedé con ganas de responder algo, procurando con la intención de que sea algo útil frente a este escenario muy específico donde decía una radio follower de que qué hago si mi hija o mi hijo se queda esperando a su papá y el papá no aparece, ¿no? Y entonces decía que se enojaba mucho, ¿no? Y porque veía la tristeza del niño, de la niña, o la decepción o la cara o la frustración de que pues sentirse abandonado porque el papá no llega, ¿no? Entonces, esta desafortunadamente es una situación tan común que la verdad es que muchas personas la viven o la hemos vivido cuando niños. Y algo que hay que entender que es como bastante crudo, quiero poner dos cosas principalmente. La primera, toda emoción en curso lo que necesita es contención. Cuando la emoción ya está fluyendo, no la puedo detener. La emoción tiene su propia inercia, es como una ola de energía que te embarga y tiene su propia inercia y tiene su propio camino y tiene su propio fluir. Sí. Y es como si fuera una ola que va creciendo hasta que rompe y se cae. Claro. ¿Sí? Entonces, una vez que la emoción ya está en movimiento, no la voy a poder parar. Y si yo trato de decirle a mi hijo o a mi hija, ya no llores, no te sientas mal, no vale la pena, no vale tus lágrimas, no, es un imbécil, es un esto, y entonces ataco al papá, lo único que estoy generando es una forma de decirle al niño que su emoción no es válida, y lo que estoy haciendo es empujándolo a que reprima lo que está sintiendo por hacerme caso a mí, porque soy su figura de autoridad. Entonces, claro que lo que yo diga va a tener un impacto. ¿Sí? Claro, del otro lado, también me puedo parar en la posición de mamá y puedo entender que yo como mamá me enojo, porque me enojo contra mi expareja por su descuido, pero también me enojo porque veo el dolor en mi hijo o en mi hija y eso me genera más ira y frustración contra él. Sin embargo,
aquí viene la parte donde tenemos que abrir con el bisturí, que es sumamente incómodo, que es entender que yo como adulta no puedo ser abandonada porque yo ya soy una adulta responsable de mí. Solo a los niños se les abandona. Entonces, si yo no he sanado mi propia herida de abandono, cuando veo la herida de abandono en mi hija o en mi hijo, me va a espejear y me va a meter el dedo en la llaga. Entonces, por eso es sumamente importante que si detectamos que tenemos esta herida de abandono, necesitamos llevarla a un proceso de sanación. Porque si no la sano en mí, si no aprendo a contener la emoción en mí, ¿cómo contengo la de mi hija? Si yo no acepto y respeto mi propio enojo, ¿cómo respeto el de ella? Si yo no abrazo y acompaño mi tristeza, ¿cómo abrazo y acompaño la de ella? Si yo no sé sostenerme en mi decepción y permitirla y llorarla y vivir un duelo de decepción, ¿cómo lo hago con ella? Entonces, esta es la parte precisamente que se hace difícil, porque primero requiere que si nadie supo hacer eso conmigo, si nadie supo en mi infancia contenerme emocionalmente, ahora que yo soy adulta, ahora a mí me toca aprender a contenerme emocionalmente a mí misma. Para que desde ahí lo haga con mis hijos. Sí, pero de aquí a que me cae el 20. O sea, tú hablaste algo que creo que es muy importante subrayar. Es cómo se viven las emociones. Y yo me doy cuenta que en medio de un conflicto hay muchas emociones. Hay muchas heridas a flor de piel, unas del pasado, otras del presente, coraje, frustraciones, miedos. Y entonces esta ola arrasa con lo que hay adentro. No hay manera de bajarla. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que hay gente que, por ejemplo, tiene arranques de ira al manejar o tiene accidentes porque dice, es que me enojé porque el de enfrente se me metió y termina chocándole, ¿no? Sí, efectivamente, el de enfrente se te metió y claro, da coraje, pero de eso a que le eches el carro y le hagas daño a tu patrimonio y a él y hagas un delito y te pongas en riesgo, eso es otra cosa, pero fue la ola que no pudiste evitar de emociones que no gestionaste. Y como esos ejemplos hay 1000. Y eso es exactamente lo que le pasa a los padres que se llevan de corbata a los hijos, o a veces es un adulto saludable que está tratando de contener, de mediar, y el otro está totalmente en otro canal atacando y terminas reaccionando y el reptiliano termina tomando control de tus decisiones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para no llegar a ese punto? O sea, ya me voy a separar, ya la situación es tóxica, ya nos estamos haciendo mucho daño. ¿Qué tenemos que hacer para que sea claro que es nuestra prioridad? Porque una cosa es de dientes para afuera. Claro, mi prioridad es mi hijo. Sí. Y a la hora o lo que para ti es actuar en consecuencia de prioridad, no lo es para el otro, ¿no? O sea, la lógica tuya es diferente a la lógica del otro y ahí es unos gritos y sombrerazos. Completamente. Y aquí es recordar siempre pararme también en un punto donde yo necesito discernir qué está en mi control y qué no lo está. Creo que a veces ese siempre es el punto de partida. O sea, necesito también poner en perspectiva que lo que el otro hace, dice o deja de hacer no está en mi control. Claro. Así yo truene, relampagueo, me aviente de un puente, no está en mi control. Claro. ¿Qué sí está en mi control? Okay. Lo que yo hago en este momento. Pancha. Sí, a mí me parece que también el hecho de hacernos conscientes, ¿no? El actuar en conciencia, más allá de la decisión que tomes, es darte cuenta de que todo aquello que vayas decidiendo, grande, mediano o pequeño, va a tener consecuencias, ¿no? Y si estás hablando de una situación en la que tus hijas están involucradas, pues obviamente las consecuencias van también sobre estas criaturas, ¿no? Entonces, por lo menos el ser consciente de que las decisiones, bien, mal o regular tomadas, van a tener impacto en ellas, pues claro, automáticamente tiene que ir modificando el rumbo que van tomando las situaciones, ¿no? Híjole, estamos con el tiempo encima, pero vámonos un corte y regresamos nada más. Sí, regresamos.
casa, me dice, no, sí, regresamos. Oigan, tengo que hacer esta mención rápidamente agradeciendo a Kia, patrocinador de este espacio, el mejor momento para estrenar un Kia ha llegado. Disfruta los días espectaculares del 1 al 18 de noviembre. Llévate tu Kia K3 Sedan o Hatchback 2025 con bono de hasta 30,000 pesos y 0% de comisión por apertura. Visita Kia Los Cabos en carretera transpeninsular, kilómetro 24.5 en San José del Cabo. ¿Y por qué no? Estrena hoy mismo. Términos y condiciones en kia.com. Corte, regresamos para despedir el programa. Si tú estás con una persona que no le gusta el café, aléjate. Tú no necesitas esa clase de negatividad en tu vida. Isabel y su café. Dentro del Hotel Mar del... Si el papá de mis hijos los abandona y no aparece y está ausente, y yo me enojo, a la hora que yo me enojo y pierdo la cabeza, también los estoy abandonando. Entonces, realmente, ¿quién se queda con ellos? Y entonces, si yo me enojo y me dejo ir como gorda en tobogán en un caos, a la ausencia del peor es nada, los dejo solos, los dejo con dolor y los dejo con confusión, porque el niño pequeño no alcanza a entender qué es lo que está sucediendo a su alrededor, ni por qué su papá no llegó, ni por qué su mamá está enojada, porque esas son cosas de adultos. Entonces, aquí la reflexión que yo te quiero dejar es esta. Yo sé que como madre todas nos duele el dolor de nuestros hijos. Entonces, antes de enojarte, voltea a ver su dolor y pon todo tu corazón y toda tu atención en abrazarlos. Y si ahí con ellos en ese abrazo tú también te quieres poner a llorar, tú también le quieres decir a tu hijo o a tu hija, sabes que a mí también me duele que tu papá no esté con nosotros y que no llegue a verte, lloren juntos. Y entonces eso le demuestra a tu hija o a tu hijo que sus emociones son válidas, que está bien sentir lo que siente, que no estás solo y además siente una gran empatía porque tú estás llorando con él. Claro. Entonces, acompáñalo a él. Y después de eso, si tienes todavía esta necesidad reptiliana de tronar y relampaguear, irte a pelear con él, hazlo. Pero después de haber atendido a tus hijos. Eso es priorizar las emociones de sus hijos. Y bueno, saludos para todos aquellos que están ahorita en una batalla emocional, en una separación. Escucho muchos casos como estos, muchos papás frustrados, es que voltea a los hijos en mi contra, muchas mamás frustradas, es que no se hace responsable. Seamos asertivos, cambiemos este discurso, esta narrativa. Tenemos que hacer algo diferente. Pero bueno, número de contacto, Luzma, para despedir. 656-1581-555, 656-1581-555. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.